Mi esposa me decía que esa frase que algún día inventé, jamás la iban a poder olvidar. Esa es la idea. Entonces, vamos a ver de qué rayos trata esto. Voy a quitar 2 versículos bíblicos. Uno dice así: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000. Hechos 2:41. El otro versículo que voy a citar dice así: cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. El versículo 47. La llamada iglesia primitiva, el día del Pentecostés. Esos 2 eventos, esos 2 detalles muy importantes, que la iglesia es como la iglesia de los tiempos primitivos. La gente creía en Jesús, acudía al llamado y se añadía a su iglesia. Así se añadía a su iglesia. Así mismo entre nosotros en este tiempo, en una cantidad de años, en una época, hoy en día. Escuchamos el mensaje de la buena noticia de Jesús, le creímos, nos llenamos de fe, acudimos al llamado, fuimos bautizados y como aquellos ancestros, antepasados, podemos decir los primeros cristianos, como aquellos ancestros también fuimos añadidos a la iglesia. Por supuesto que no es el mismo grupo, hay una gran cantidad de años de diferencia, prácticamente la cifra casi redonda, 2 milenios. Casi, ¿no? Casi. Le falta, ¿verdad? Le falta un poquito. Pero redondeando, te da 2 milenios. No es el mismo grupo, ni las mismas personas que están allí escritas. Aunque hay una persona aquí que tiene un montón de años en la iglesia, pero todavía no son de esa época. Ellos duermen en el Señor, aquellos ancestros. Tampoco es el mismo lugar. No estamos hablando de Jerusalén. Wow, tú me usted fuera cristiano de Jerusalén, por lo simbólico que es. Estamos acá. El tiempo nos coloca acá. Nos coloca aquí en este lugar, en este espacio de Caricuao. Es decir, que Caricuao es grandísimo. Una vez me tocó ir a la Aquiles Nazoa cuando tenía que hacer en el liceo, no me acuerdo, algo de la demografía, y decía: Caricuao debe tener en los edificios 250,000 habitantes, sin contar que algunos viven como 10 personas, pero algunos vivieron una persona, y que se ha poblado en muchos lugares, etc. Nos ubicamos en este tiempo, pero años recientes venimos de alguna congregación cristiana. Yo por ejemplo, en mi caso, desde el 2005 se llamaba Iglesia de Cristo del Este, pero empezaron a aparecer congregaciones en el este y éramos la Iglesia de Cristo, simbólicamente Altamira, por la ubicación. Usted capaz de otro lugar, algunos de nuestros hermanos acá vienen de la Congregación del Silencio, capaz algunos de Katia, de otros lugares, de la que era Congregación Altamira en los últimos tiempos, ¿verdad? Quizás viene de otra ciudad, de otro país. Es así, algunos de nosotros de acá viene de otro lugar del mundo. Todos venimos de diferentes lugares. Hoy convergemos acá. Todos, fíjense esto, vienen de lugares diferentes, de diferentes tiempos en que se volvieron cristianos, pero hoy convergemos acá 56 días desde que empezaron las reuniones dominicales, varios meses desde que empezaron a volver a reunirse aquí arriba, viste que es un cronómetro. Varios días que empezaron a reunirse allá arriba, acá abajo, gracias al Señor, gloria al Señor. Pero 56 días convergiendo como esto que se llama Iglesia de Cristo en Caricuao. Pero todos venimos de lugares diferentes en esta nueva etapa. Recién nacidos, la congregación, figurativamente hablando. En esta etapa que estamos acá, aunque tengamos años en la fe, vienen retos nuevos, cosas nuevas. La iglesia y su doctrina es la misma. Yo quisiera apostar cuánto vamos a diferenciar dominicalmente de otra congregación. 70%, 90%, 80%. Desde hace años, desde el 2005, vengo practicando el mismo culto, y usted muy probablemente, y a lo mejor si viene de alguna iglesia o alguna denominación, alguna religión, las cosas pueden ser
bastante diferentes. Pero va a ser igual que en muchos tiempos. Pero hay algo, yo meditaba cuando escribía base este garabato, hay algo que sí es totalmente nuevo. Desde el 2005 vengo haciendo la Santa Cena, la ofrenda, las oraciones. Que es diferente, que antes hacíamos la oración de los enfermos, la segunda oración, ahora es la oración especial, me gusta. Todo lo demás es similar, pero hay algo que sí es totalmente nuevo. ¿Qué será? Las personas con las que vamos a convivir. Los líderes que tengamos, o los que estén aquí trabajando, llevando diferentes ministerios. Eso sí es nuevo. Eso sí es totalmente nuevo. Muchos de nosotros, vamos a convivir en este grupo o ministerio con personas que será la primera vez haciendo esto. Ya lo están haciendo. Ya estamos teniendo responsabilidades, compromisos, que están siendo por primera vez en este tiempo recién nacido, como cuando empieza un matrimonio. Todo es tan bonito, ¿eh? Hoy mi mensaje es resaltar aquellas nociones que para el día de mañana son fundamentales para que la iglesia persevere y pase todo lo que le tenga que pasar en el tiempo, porque hay un tiempo para todo lo que ocurre bajo el cielo. Y si ha leído Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 8, es bastante radical. Dice tiempo para nacer, tiempo para morir, pero hay cosas como que dice tiempo para bailar, tiempo para entristecerse, tiempo para amar, tiempo para odiar. Ocurren muchas cosas bajo el cielo y nosotros como habitantes en este espacio temporal, como dice la definición espacio-tiempo, vamos a atravesar muchas circunstancias. Estas nociones para que la iglesia persevere en el tiempo. Voy a resaltar frases de siguientes versículos. Romanos capítulo 12 tiene un título popular creo que la Reina Valera, en algunas versiones, que dice deberes cristianos, así como lo tiene Hebreos capítulo 13. Hay otras traducciones como la NTV que yo uso, lo estaba leyendo, estaba pasando por algunos libros y también dice deberes cristianos en otras partes donde la Reina Valera no lo dice. Pero son secciones que se repiten en la Escritura, en las cartas a las iglesias. Esta parte de Romanos 12 es materia pura, doctrina pura de la vida de la iglesia, la vida entre nosotros. Yo ni siquiera quería que Gabriel viera la presentación. No lo vean, por favor, no vean eso. Vean acá, aquí. No vean en la pantalla, no se adelanten. La curiosidad mata al gato. Tenían 4 gatos en la casa y por curioso los 3 se murieron. Queda uno. Materia pura. Y yo decía, aunque yo no quería que ver la diapositiva, pero habían elementos, como decía Juan Carlos en su oración, que a lo mejor los coordinábamos y no resultaban. Cuando oraba por nosotros, y lo dijo, y Gabriel decía unos con otros. Materia pura de la vida cristiana. Vale la pena estudiar esto. Una iglesia que está naciendo, vale la pena estudiar capítulos como Romanos capítulo 12, profundizar en ello, analizar la importancia que tiene para la iglesia. Vamos a leer Romanos 12, versículo 3, aquí lo tengo en la pantalla. Dice acá, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me dio. Fíjense cómo empieza hablamos de Pablo, hablándole a un grupo cristiano. Ustedes se recuerdan, si estuvo o lo escuchó por internet, el mensaje cuando yo hablé, la iglesia de la que todos hablan. Hablaba de la iglesia primitiva, o la iglesia bíblica, mejor dicho. Dice que los primeros discípulos se dedicaban a la enseñanza, o como dice la Reina Valera, a la doctrina de los apóstoles. La iglesia está formada y fundamentada en lo que los apóstoles recibieron y enseñan de parte del Señor. El privilegio y la autoridad que Dios se me ha dado. Cuando nosotros vemos estos aspectos, deberíamos verlo así, como que la iglesia es un grupo que persevera en lo que los discípulos han transmitido de parte del Señor. Cuando yo leo eso, veo ese llamamiento
a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles. Tenía que recalcarlo. Entonces, esto es parte de ello. El versículo a continuación dice: le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de la fe que Dios les haya dado. Paremos allí. Una advertencia que es doctrina, que es un llamamiento, que es la esencia del Señor. El orgullo no puede prevalecer entre nosotros, por el cual se acaban quizás todas las relaciones humanas, por la cual quizás cuando leamos cada episodio del Antiguo Testamento vemos que se rompe la relación de Dios con el hombre. Se olvidan del Señor. Yo me imagino, cuando yo leo esas partes, pero mi pueblo se olvidó de mí, o se ha olvidado de mí, o cuando el pueblo se resiste a Dios, yo veo una carga sentimental, imaginarme la emoción, el sentimiento de Dios respecto a eso. Siempre está en parte de que el ser humano es orgulloso. El orgullo no puede prevalecer entre nosotros sino la humildad. Yo quiero traer hoy el concepto de humildad porque aunque no lo dice aquí escrito, en esta versión sí lo define. El diccionario de nosotros dice, la Real Academia Española. ¿Cuántos minutos me quedan? Dice así. Una conspiración de Cristina, ¿no? Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo a ese conocimiento. Esa es la humildad. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Y la definición de humildad dice esto: conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y obrar conforme a eso. También se define como sumisión y rendimiento, los términos más importantes. Vamos a ver. Continuemos leyendo. El versículo 4 dice: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte también tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Pausa. Una de las enseñanzas que más me impresiona, capaz que ustedes también, de lo que es la iglesia. El apóstol hace la analogía. Usted sabe lo que es complejo el cuerpo animal, el cuerpo que somos nosotros, el género. Es lo más complejo en el desarrollo de la vida por la forma química, todo lo que se requiere para que esto funcione. Es impresionante. Yo alucino cuando veo estudios o análisis de lo que inclusive el ser humano va descubriendo o va serializando el conocimiento. Con eso es comparado a la iglesia, con el cuerpo. Como si fuéramos partes de un cuerpo. Así es la iglesia. Una constitución de muchas partes, llámese dones, funciones, actividades que constituyen lo que figurativamente acá es el cuerpo de Cristo. Un versículo más. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Fin de la cita de Romanos capítulo 12. Cada uno de los que compone la iglesia tiene una parte de este complejo y robusto cuerpo que es la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. ¿Se recuerdan? Por allá cuando leí Hechos 2 y que dije, el Señor los añadía a la iglesia. Un cuerpo que no para de crecer ya. Yo llegué a los 20, no sé, yo creo que llegué a los 16 años y no crecí más. Y yo quería crecer, era el más enano en todo, ¿verdad, mamá? El bullying, lo que sea, pesaba 50 kilos, una cosa. Y yo quería crecer. No, hasta ahí llega. Pero la iglesia del Señor crece, y va a crecer, y va a crecer. No es la figura como si llegara un cuerpo hasta ese tamaño llega. Entonces, cada uno de los que compone la iglesia tiene una parte de ese complejo, robusto cuerpo que es la iglesia de Cristo, y tenemos esa conexión vital. Yo no sé si usted es de lo que dice, yo vengo a la iglesia por el Señor.
Esa es un arma de doble filo, siempre he pensado. Cuando yo he vivido momentos difíciles y personas que han abandonado la iglesia y he discutido, he hablado con ellos, yo tengo mi relación con Dios. Y cuando he estudiado esto y he visto muchos textos, no es lo que el Señor quiere de nosotros. Y de eso trata el mensaje del día de hoy. Yo allí encuentro, hablando del cuerpo, y en una variedad, en este texto que está acá, y en una variedad de lugares en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de garabato? Debería ver si alguien tiene una forma de pronunciarlo en una sola palabra. La frase que me convoca el día de hoy está acá abajo. No sé si la señalé bien. Unos a otros. Esa conexión vital que es la iglesia, unos a otros. Un cuerpo. Si uno separa de nuestro organismo alguno de sus miembros, miles de millones de células empiezan a morir y organismos empiezan a colapsar. Con la tecnología los almacenaríamos en artefactos, dispositivos especiales, y es difícil reensamblar algo. Algunas cosas son donables a otros, pero el cuerpo, si pierde algo, empieza a morir. O algo le empieza a desfallecer, o lo que le quitas empieza a morir. Hay órganos que no puedes quitar, porque morirías instantáneamente. La iglesia tiene una conexión, así subsiste. El garabato. En 2018 aproximadamente, la congregación donde yo estaba atravesaba un momento muy difícil en su unidad. Un momento muy sufrido, sufriendo muchas circunstancias. Se estaba fracturando, digamos despedazando. Un cuerpo que estaba dejando de crecer unos con otros. Y eso me llevó, porque a uno le tocaba predicar como otros varones, y ver en la Biblia qué hacemos, y estudiar. Y eso me llevó unos días de mis estudios en búsqueda y reflexiones a un hallazgo que no lo he visto de esta manera. Y encontré 32 diferentes deberes. 32. Al día de hoy son 32. Creo que había encontrado 30. Después estudié un poco más y llegué y conseguí 2 más. Encontré 32 deberes, llamados, enseñanzas, responsabilidades que tienen los cristianos unos con otros. Usted va a ver en la Biblia, y seguramente lo ha visto muchas veces, cuando dice los unos a los otros. Si no lo ha visto, empieza a leer la Biblia. Hay mucho de eso. También va a encontrar que dice unos con otros, como leímos ahorita. Los unos a los otros. Y depende de la versión, hay muchas formas, muchos sinónimos. En aquel entonces empezamos unas clases dominicales. Antes del servicio dominical había unas clases para estudiar estos 32. Y creo que llegamos como a 8 nada más. Sí, porque al final se desmembró. Entonces, mandamientos, deberes, exhortaciones, enseñanzas, en lo que yo denominé entonces como esto. Los mandamientos de los unos con los otros. LDMLUCLO. Eso es lo que significa. Alguien me dijo que le dijera como el endruclo. Suena feo. Es feo. Se aceptan mejores traducciones, pero eso es lo que significa esa frase. Yo estaba haciendo unos apuntes en la casa, entonces, wow, la iglesia está naciendo, la congregación está naciendo, uno tiene apuntes acá, allá, hay diferentes temas bíblicos. Empezaba a recordar palabras de Jesús cuando empezó a reunir los discípulos, y así que hablarlo en la iglesia, hay que estudiarlo. Uno se llena como de ideas, y le decía a Egli, mi esposa, oye, no sé, tengo un conflicto, pero ahora tengo apuntes aquí y allá. Entonces empiezo a trabajar en uno y sale otro. Entonces empieza esa crisis de no sé qué tema dar, y tengo 10 y ninguno creo que me sirve, o ninguno creo que es el momento.
ella de la manera espontánea me dijo esta frase que yo redacté acá. Algunos conocen como Hegel, ¿sí? Oye, mozo, ¿sabes qué me dio rabia? Yo volteé hacia la computadora porque le dijo que no terminamos de estudiar los mandamientos de los unos con los otros. Eso vendría bien para la iglesia que está empezando. Después empezamos a reflexionar porque vivimos la etapa de cómo eso perdió esencia y cómo sabemos que eso implosiona y daña y puede destruir una iglesia. Cuando la iglesia pierde esto. Hablaba con una hermana que habían hablado de esto y lo importante que era para su vida alguno de los mandamientos. Cuando ella me dijo y me recordó eso, me cambió el chip. De hecho, yo le dije, le pensaba mandar el cuadro a los varones para que ellos lo hablaran y de repente formaran. Y me llevó a formar esta palabra el día de hoy, esta predicación. ¿Qué significa esto? Esta es mi proposición hoy. Mi idea. Una iglesia prospera, crece, se multiplica. Y toda la virtud de esa semilla que es lanzada con la intención de que sea una buena tierra, crezca, ¿cuánto que dice? 30 por 1, 70 por 1, 100 por 1. ¿Qué dice así? La iglesia crece, multiplica y toda buena virtud a medida que la iglesia se solidifica y se mantiene en este garabato. A medida que en ella conviven los mandamientos de los unos con los otros. Mi fin no es explicarte, imagínate que yo fuera a explicar, vamos a explicar los 32 mandamientos. No, pero sí que sepamos su existencia. Son la base de la iglesia que forma el Señor. La doctrina que debe ser su sana doctrina. ¿Se acuerdan cuando empecé a leer Romanos 12? La autoridad del Señor. Imagino así como si fuese un norma académico. Y tú ves, oyes así, serio. La palabra autoridad con firmeza. Y le dice a la iglesia, yo cuando leo eso dice, esto es importante. ¿Por qué no dice Pablo en todos los textos de la Biblia y con la autoridad que me da el Señor, digo que tome la Santa Cena y la autoridad? Bueno, todo él habla con la autoridad, pero hace una afirmación. Cuando yo leí a un comentarista, porque yo tenía una crisis en su momento, ¿por qué Pablo dice esto en esta parte y no en otras partes? Los comentaristas llegaban a una interpretación literaria hace énfasis. En otra parte dice, le suplico. En otra parte dice, le ruego. Y tiene que ver con la convivencia de iglesia. Es una buena tarea para que ustedes mismos lo investiguen. Este es mi tema. Los unos con los otros. Romanos 12:5 dice así. Romanos no, Efesios. Me fui. Efesios 4. Disculpen. 4, 1 al 3 dice. Efesios 4, versículo 1 al 3 dice. Cito. Pablo. Fíjense, Pablo también, que está atribuida a la escritura de Efesios, así como la de Romanos, palabras muy similares a Romanos 12. Cito, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, le suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Fin de la cita. Les suplico, la autoridad del Señor, les ruego. En otra parte dice, les advierto. Y habla generalmente, de acuerdo a su contexto, de enseñanzas que son de la convivencia entre la iglesia. Algunos estudiosos piensan que cuando Pablo hace esa inflexión es porque había un problema en la iglesia. Porque la iglesia estaba pasando ciertas circunstancias, le estaba haciendo énfasis en exhortarle a algo. Y lleven una vida digna del llamado de Dios. Una vida digna del llamado de Dios. Que sería agradable a Dios, conforme a la buena voluntad de Dios. En el diccionario dice, cuando dice esto de digno, la palabra digno dice que es en el griego traduce esta palabra como el cómo debería ser la vida.
o el cómo debería ser la vida cristiana. Y en sí empieza a hablar porque desde aquí hasta aproximadamente el capítulo 5, versículo 2, después lo vuelve a retomar en el versículo 21 en adelante, empieza a hablar otra vez esa frase, unos con otros, unos con otros, unos con otros, unos a los otros, los unos con los otros, la versión que usted tenga. Y aquí menciona algunas de estas palabras, fíjense, nada más lo que leemos acá, sean humildes, que lo definimos hace rato, sean amables, sean pacientes, sean tolerantes con las faltas, y dice por amor, dice hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Yo veo esa palabra y dice haga todo el esfuerzo hasta agotarse la existencia. Esto tiene que ser la base para esta naciente congregación, para, como les dije, pueda crecer, pueda madurar, pueda multiplicarse y pueda desarrollar toda la virtud que proviene de Dios. Como dice lo que dice Filipenses 4, todo lo que es de buen nombre. Vamos a ver por acá. Yo les decía que esto se extiende hasta el capítulo 5, 2 y después puede retomarse en otra parte. Versículo 4 del capítulo 15 y 16 dice esto: hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Fin de la cita. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo hablábamos hace poco. Él, Cristo, hace que toda la obra prospere y crezca. Alguno debe saber lo que dice después del capítulo, ese vacío que no leí, de versículo 4 al versículo, sería el 14, que habla de los dones, de todo lo que Cristo desarrolló, habla de funciones en la iglesia. Él hace que toda esa obra prospere y crezca. Él nos da la armonía. Fíjense, es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Él hace que todos encajen y cuadren, pero nosotros hacemos esto y está acá, cada parte. Fíjense, piensen ustedes, como miembro de esta naciente congregación, cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen. Es importante comprender que tenemos un rol los unos con los otros en la iglesia cristiana. En la experiencia religiosa de este siglo, pareciera que el oficio, la fe, queda como una cultura, tradición que queda en las personas empleadas, en las personas que están a un cargo, y se pierde esta virtud de lo que es sencillamente la iglesia. Cada uno tiene un rol fundamental. Aquí en el capítulo 4 de Efesios se encarga de hablar de los pastores, maestros, de lo que enseñan sobre todo, algo de liderazgo. Pero si nos volvemos a Romanos 12, donde también habla uno con otro, habla de los que sirven, de los que oran, de los que ayudan, y habla de la iglesia en general. Lo vamos a leer otra vez. Entonces, dice el texto, todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Por qué? Porque cada parte al cumplir con su función específica ayuda a esto. Eso tiene que ser el ADN, la forma de pensar de usted como cristiano en la iglesia. El día de hoy, porque capaz que mañana estamos en otro lugar. Y usted con su función específica va a ayudar. Va a ayudar. La visión de la iglesia, más allá del lugar donde congregarse, oír la palabra, tomar el pan y el vino, cantar un poco es porque cantamos un poco de tiempo, no porque cantamos mal ni nada de eso. Tener las oraciones populares, no porque sean unas oraciones, no, porque son las oraciones específicas que hacemos acá en la congregación de domingo en domingo, y volver otra vez a las siguientes 2 horas. La visión de la iglesia es más allá de eso. Cuando vemos las escrituras, la iglesia no se define con este estándar moderno de un lugar donde cumplir una reunión, mandamientos de los actos que se hacen el domingo. No, la iglesia es una relación de personas sumamente extensa. Sumamente extensa. Es una sociedad bastante relacionada.
Le dije que íbamos a leer extendido. Después que leímos Romanos 12, vamos a volver a leer y aquí rápidamente voy a pasar. Y fíjense lo que es subrayado. Lo que es subrayado en la diapositiva. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio el don, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que se lo saben todo. Fin de la cita. Doctrina pura de la iglesia. Esto es prioridad. Esto es la iglesia. Repetidas veces los deberes de la vocación cristiana giran así, unos a otros, lo leímos ahí. Dice, haga esto a otros, haga esto a los demás, haga esto con los hijos de Dios, con los... Es una enseñanza que motiva a que tú compartas lo que tienes con otro. No se crea realmente mejor de lo que es, decía empezando el versículo 3. Haga lo que usted Dios le dio, hágalo y hágalo bien. Entonces cada uno tiene una capacidad. Podríamos simplificarlo todo esto que dice, y cuando dice todo esto en el eslogan, los unos con los otros. Hay diapositiva que les puse previamente. Eso es la iglesia. Eso es la existencia de la iglesia. Yo, como les dije, de esto hay una gran variedad que vale la pena estudiar. Yo no sé si una clase dominical, pero sí una conversación. Cuando nosotros hicimos los primeros estudios, la gente decía, ay, yo no sabía que eso significaba eso. Yo confundía esto con esto, sobre todo algún término con otro. Y empezamos a analizar qué le pasa a la iglesia cuando esto se pone en práctica. ¿Qué le pasa a la iglesia cuando esto falta? Y empezábamos a conversar. Y empezábamos a hablar de ello. Pero la idea de esto no es como si esto fuera un estudio o una doctrina. Porque capaz que la clase y el estudio queda para los niños, para los nuevos creyentes, los que están empezando una nueva generación y se necesitan llenar de estos valores que son espirituales, son éticos y son morales. Entonces yo voy a leer la lista de los 32 mandamientos de los unos con los otros. Tenga idea y medite, porque esto es lo que la iglesia es llamada unos como otros. Qué fea esa frase, pero los mandamientos de los unos con los otros. Dice la Escritura que hay que aceptarse unos a otros. Hay muchos problemas sociales. He escuchado de congregaciones que se dividen entre una clase y otra clase, porque es difícil aceptarse unos a otros. Quién sabe todas las circunstancias que ellos pasan. Aceptarse unos a otros. Obviamente, lo teniendo alfabéticamente. Amar. El que sabe amar, no hay que enseñarle ni leerle esto. Porque es una virtud del Espíritu, algo importante, animarnos unos a otros.
tan necesario, y en tiempos como lo que acabamos de pasar, tiempos de duelo, tiempos de dificultad, tiempos de crisis prolongados, en un tiempo difícil, animar unos a otros. Inclusive, aquí están los versículos que alimentan todo esto, porque esto nace de un versículo que dice: anímense unos a otros, acéptense unos a otros, ámense unos a otros. Pero animar, hay uno que a mí me gusta mucho porque dice: viene el día del Señor, anímense. Hay que animarnos a que lleguemos al día de Cristo. Hay que ser benignos, es decir, hacer todo lo bueno. Muchas veces el ser humano arrastra la malicia y en un tiempo, de una circunstancia, lo que sale con su hermano. Hay que pensar en todo lo bueno. Sean benignos. Dice sobrellevar las cargas. Dice otra versión, ayudarse con las cargas. Maravilloso quien te puede ayudar a ti a llevar lo pesado de tu vida y que Dios te ponga a ti para ayudar a otro. Tener comunión, que no es solamente venir a reunirse. Si usted lee el contexto, no significa venir a reunirse. La palabra comunión tiene muchos significados. Quizás es la más extensa después del amor. Otra parte importante por lo cual se destruyen muchas relaciones: confesarse sus faltas unos con otros. Aunque duela, quizás es lo que más duele, pero es necesario. Eso fortalece cualquier relación, como no la iglesia, edificarse unos a otros. También muy parecido dice enseñarse unos a otros. No hablo mucho porque capaz no faltan sermones en la iglesia, no faltan estudios. Dice estimar por allí. ¿Ya salió? No envidiar. No envidiar. No envidiar. Sí, ya salió. Me perdí. No envidiarse unos a otros. Pasa mucho en las relaciones humanas. Yo no me daba cuenta de cómo sale eso. Varias personas lo han enseñado: mira, esto es envidia. Este está envidiando tal. No, yo pensaba tal cosa. Pasa mucho en las relaciones humanas. Estimar a los demás. Por allí leímos en Romanos 12: honra a quien honra merece. Deleítense en honrarse unos a otros, dice realmente en NTV. Eso es importante. ¿Cuánto le cuesta al ser humano estimar a otros? Es increíble. Es increíble. ¿Qué más dice? Estimular. Por allí hay un famoso versículo que usa la gente para congregarse. Dice: estimúlense al amor de las buenas obras. Enseñarnos a compartir, a cómo tú puedes compartir el don cristiano. Estimula a otros, si tienes tú la capacidad de hacerlo. Exhortar. Es muy famoso exhortar. Cuando lo estudiamos, hay una relación estrecha entre lo que es animar y exhortar. Animar tiene que ver con el recuerdo, que tiene que ver con el estado anímico. Exhortar tiene que ver con la conducta. Pero el fin es lo mismo: que tú ayudes a la persona, le hagas ver o lo ayudes a salir de esa situación. Honrar, lo que hablábamos ahorita, un sinónimo. Algunas veces vas a ver estimar, en otras veces vas a ver honrar en una versión, en otra versión, en varios versículos diferentes. Vamos a avanzar. Ser hospitalarios. Eso es una cosa que a mí me ha impresionado, cómo es la gente hospitalaria. Quizás porque no es mi mejor virtud o mi mejor oportunidad, pero qué maravilloso es eso. Eso es una ofrenda al Señor. ¿Qué dice? ¿Dónde está? Aquí lo ven. Está apareciendo. No irritarse. No irritarse. Somos propensos a eso cuando va a pasar situaciones en las que yo te voy a decepcionar. Si ya no lo he hecho. Si no lo he hecho, es por lo poco que hemos compartido. Pero va a pasar entre nosotros. Va a pasar. Uno va a pasar un momento y de repente va a hacer que los otros se molesten. Ya ha pasado. O va a ser viceversa. Algo importantísimo. Yo le digo a usted, basado en esto, escuche mi sermón que está en internet, que se llama Comida y Pandemia. Es un mensaje que encontré que de verdad es muy importante para la iglesia. Y la iglesia sufre mucho de esto. Y ese mensaje que se llama Comida y Pandemia está dedicado a esto.
que es muy fácil a los seres humanos juzgarnos unos a otros. No juzgar, ya sabemos. Ministrar los dones. Por allá está lo que Dios te dio la capacidad, compártelo con otro. Hágalo. ¿Qué es lo que viene hablando de Romanos 12 que vimos ahorita? ¿Qué más dice? Ser misericordioso. ¿Dónde está? La esquina, ya está abajo. Ser misericordioso. Sin murmurar. Hay una diferencia entre murmurar y juzgar. Juzgar es clasificar, sentenciar, emitir una sentencia, una condena a alguien. Murmurar es burlar. Burlar, va con el chisme, menospreciar. Ofrendar, que tiene que ver con el término realmente de la Biblia, generosidad, ser generoso. El acto espontáneo de tu corazón de compartir con otros. ¿Qué más dice? Vamos a ver. Orar, sabemos, seguirlo practicando constantemente. De esto creo que no hay mucho que hablar. Ser pacificador. Cuánto importante es eso. ¿Qué más encontramos en la Biblia de los mandamientos los unos con los otros? Perdonar. Debía haberlo puesto tan grande como amar, ¿no? Perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Está la parábola de aquel hombre que debía mucho y le fue perdonado, pero se olvidó y fue a cobrarle al otro. Yo una vez comparé, quien me conoce que soy analista con eso, y la deuda del otro hombre era ínfima. Creo que la diferencia era de 1 a 1 millón, la relación numérica. Era una buena deuda la que le tenía este hombre, pero la que el otro hombre tenía, decían que había unos cálculos que no se podía pagar. Era imposible pagarla. Pero se olvidó de que fue perdonado. A veces el cristiano se olvida de que fue perdonado y que su relación viene del perdón, nace del perdón, su relación con Dios, su vida espiritual. Preocuparse unos por otros. ¿Qué más dice allá? Sin quejarse. Vamos a ver también en la Biblia. Saludarse. Parece tonto. A mí me dijeron, vamos a estudiar eso. Supera que hay hermanos que se quejan y se duelen porque alguien no los saluda. Y uno podría decir, ay, qué sensible. Yo creo que tenemos que entender lo estrecho que es el cuerpo. Y que Dios nos dio esa afinidad emocional, sentimental, para que hasta eso nos duela. Para que hasta esas cosas nos duelan. Ya apareció el otro. Servir. Servir con amor, como de verdad se ve uno cuando viene acá y sube allá arriba, de verdad prospere y fructifique eso. Ser sinceros. Duro. Hablar la verdad, hablen la verdad, dice en alguna versión. El 30, someterse. ¿Qué significa someterse? A veces es mal interpretado. No, hay un líder ahí, látigo a todo el mundo. Someterse unos a otros y someterse a Cristo. Soportar. Podría aparecer soportar. Soportar con paciencia, dice el versículo. El versículo extiende, sopórtense con paciencia. Y el último, ser unánimes. Vivan en un mismo sentir. Que la unanimidad no es un concepto más allá de lo que es la unión. Es un mismo pensamiento. Esos son los mandamientos de los unos con los otros. Lendluclo. Qué feo suena eso. Pero espero que sea feo para que nunca se lo olvide. No se olvide que eso es la iglesia. ¿Usted sabía que eso es la iglesia? Yo lo he descubierto en el tiempo. Porque pensé que la iglesia principalmente era un culto, ir, reunirse, cumplir cosas, ir a actividades, convenciones. Pero todo eso debería estar, eso no es la base de la iglesia es esto para hacer todo eso. Y eso lo necesita nuestra naciente congregación, ser firme y ser fuerte en esto. Este es el panorama, eso es lo que encontré a la fecha y no descarte que haya más fundamento con otros. Si usted consigue alguno más de los unos con los otros, me avisa para yo actualizar mi cuadro, sería bueno. Valdrá la pena algún tiempo dedicar espacio para profundizar en esto, para crecer, para afirmar y como le dije, para inculcar en los pequeños, en los niños. Decir a los niños, yo le decía una vez, yo estoy dando esto a la iglesia que son un poco viejos ya, y esto debe ser parte de la vida de la iglesia, pero los niños deberían pasar por todo esto. En las clases de los niños.
meditar todo esto, sean sus valores de vida. Sean sus valores de vida. Perspectiva con los unos con los otros. Más allá de interpretar esto solo como con los que se congregan acá, lleve esto a su casa. ¿Qué tal si usted practica esta virtud en su casa? ¿Qué tal si usted tiene un familiar que no es cristiano? Porque a veces el cristiano comparte estas virtudes con el cristiano, pero ¿qué tal si la comparte con aquel que no es cristiano y se opone a usted? Comparta esto. Esto lo necesita el mundo. Estas virtudes espirituales, morales, éticas, las necesita la sociedad. Lleve esto a su hogar, a sus relaciones de amistad, a sus lugares de trabajo. Tenga estas virtudes como normas de vida. Sea luz del mundo. Luz del mundo no es simplemente una forma muy espectacular de hablar del Evangelio y después tratar a una persona terrible, porque pensamos que fui luz del mundo yo tuve 18 meses hablando allá abajo, aquí abajo con la corneta. Disculpen si los molesté mucho, porque invado su espacio. Es verdad. Es verdad. Pero ¿cómo era mi vida fuera del micrófono? Eso es la luz del mundo. Un mundo herido y sometido a tantas consecuencias tras su naturaleza. Cuando yo escribía esto, yo pensaba, alguna persona se enferma, no tiene un respirador y lo vimos y falleció. Y tenemos la tecnología como para que dure más. Pero la humanidad, mientras yo hablo este sermón, es capaz de aniquilarse un tercio. Y me quedo corto. Nosotros en 20 minutos somos capaces de extinguir a 3.000 millones de seres humanos. El ser humano ha trabajado por sostener sus conflictos, por seguir alimentando sus conflictos, haya invertido el dinero. Tenemos la capacidad de disparar una cantidad de botones y causar un invierno y desaparecer nuestra raza. Pero ¿cómo cuesta hacer muchas cosas de amor en 30 minutos? La iglesia tiene que ser luz en el mundo. Santiago 4.1 dice, ¿qué es lo que causa disputa y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de sus malos deseos que combaten en su interior? Tenemos que pensar en los mandamientos los unos con los otros. Tiene que ser nuestra tesis para cuando lleguen esos malos deseos, esas cuestiones que va a llegar el tiempo en el que nos podamos herir, en el que seamos débiles, en el que hagamos lo incorrecto y nos ayudemos unos con otros. Es firme que yo algún día voy a cometer algo que seguramente nos va a herir. Y yo cuento con ustedes. Y usted va a pasar eso y tiene que contar conmigo. Porque eso es la iglesia. Los unos con los otros. La iglesia tiene que ser un lugar que emane las buenas virtudes de los unos con los otros. Una simple perspectiva religiosa de nosotros no basta. Hace poco, una simple perspectiva hace poco no trae mucha buena noticia a la humanidad. Hay que tener estas virtudes. Qué buena oportunidad esta etapa, construir este ministerio, esta iglesia que tiene 56 días reuniéndose, o 56 días desde que empezó a reunirse, mejor dicho. Yo deseo y pido a Dios que podamos tener una mente y un corazón sensible a desarrollar un buen espíritu los unos con los otros. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias por esta oportunidad siempre de estar juntos como familia, reunirnos, compartir este buen día que se honra la virtud, Señor, de las madres, estar entre nosotros. Gracias por estar hoy con mi mamá, gracias por estar con todos, Señor, y compartir este espacio. Nos des, Señor, la virtud, la oportunidad para perseverar en los tiempos que vengan, Señor. Guárdanos, Señor, manténnos unidos. Esa misma oración que Jesús pedía por sus discípulos aquella semana de la pasión, te la pido por nosotros mismos, Señor. Podamos perseverar, podamos tener los ojos los unos con los otros y saber que esto es la base de la iglesia y son los llamados que tú nos has hecho,
los diferentes mandamientos, Señor. Bendice esta congregación y, Señor, que tú nos des el crecimiento, la perseverancia y todo lo bueno que aquí vayamos a vivir, Señor. En nombre de Jesús esta oración. Amén.